Buenas, mi nombre es Ronald Contreras, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Escuela de Mecánica y voy a dar una pequeña exposición, un pequeño seminario acerca de lo que es la energía fósil y referente al tema del petróleo. Ok, el petróleo obviamente lo podemos definir como una sustancia aceitosa y oscura, que obviamente se puede conseguir también en diferentes colores según la bibliografía y la información que he revisado también se puede encontrar en colores verdosos. Eh, en distintos estados de la materia se puede encontrar, por ejemplo, está el petróleo sólido llamado coque, el petróleo extraído de los yacimientos, que es un petróleo de manera líquida, y está obviamente lo que es el gas que se consigue en los yacimientos. El petróleo está constituido por hidrocarburos, obviamente diferentes sustancias orgánicas y algunos compuestos nitrogenados y oxigenados. Cabe destacar obviamente que la proporción de esos compuestos no son las mismas de un yacimiento con respecto a otro, son totalmente distintas. Por ejemplo, podemos decir que en un yacimiento X contiene una proporción de compuestos orgánicos como azufre, níquel, vanadio, distinta a las proporciones que se pueden encontrar en un yacimiento Y, en distintos yacimientos. Eh, También cabe destacar obviamente que los hidrocarburos se pueden componer o se pueden clasificar dependiendo a sus moléculas. Se pueden clasificar en hidrocarburos de anillo o hidrocarburos de cadena. Sabiendo que el petróleo es una composición de diferentes compuestos orgánicos y además de diferentes hidrocarburos, podemos hacer una pequeña clasificación acerca de algunos hidrocarburos. Por ejemplo, los hidrocarburos como tal se pueden clasificar en dos ramas que son los alifáticos y los aromáticos. Obviamente los aromáticos se pueden clasificar en lo que son los monocíclicos y policíclicos. Los aromáticos en sí se distinguen de la otra clasificación porque ellos vienen o sea, son derivados de una molécula llamada benceno y esa molécula tiene un comportamiento, como se puede observar en la diapositiva, eh, tiene una forma hexagonal y con triple enlace simple. En los alifáticos nosotros podemos encontrar lo que son los acíclicos y los alicíclicos. En los acíclicos podemos encontrar tres tipos de hidrocarburos que serían los alcanos, los alquenos y los alquinos. En los alcanos podemos encontrar un enlace simple entre los carbonos. En los alquenos podemos también detallar que es un enlace doble entre los carbonos y los alquinos tienen un enlace triple. Obviamente también se encuentra la otra clasificación que son los alicíclicos, perdón, y ahí podemos encontrar la forma de los diferentes de la forma de la molécula del hidrocarburo, en donde podemos clasificarlos como cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Bueno, tocando lo que es la formación del petróleo, en la formación del petróleo podemos remontarnos a millones de años, donde la estructura o la forma de la Tierra no es para nada parecida a la que nos encontramos actualmente. Hace millones de años se expone en artículos de investigación científica y en muchos videos informativos
de que la Tierra simplemente era un bloque continental llamado o denominado como Pangea. La formación del petróleo más o menos radica en el tema de que la cantidad de compuestos orgánicos que morían, pueden ser peces, plancton, entre distintos materiales orgánicos que morían, se iban al fondo del mar y se depositaban, y con el movimiento de las placas terrestres a lo largo del tiempo, han sido enterradas, esos compuestos orgánicos han sido enterradas y se han transformado en petróleo, debido a la acción de la temperatura, que la temperatura de las placas terrestres que están sometiendo a esos compuestos orgánicos, obviamente también un factor importante para que se desarrolle y se conviertan en yacimientos petrolíferos es el tema de la presión, la temperatura, también lo que son las bacterias, cómo actúan las bacterias en un ambiente anaeróbico, y se transforma el petróleo y se convierte en los distintos yacimientos que se pueden observar en la imagen derecha. Cabe destacar de que, bueno, existe una pequeña clasificación cuando el petróleo es extraído de los yacimientos, donde podemos definir que un petróleo denominado como crudo simplemente es negro y viscoso. Sus características del petróleo es que es negra y viscosa. El condensado lo podemos caracterizar porque es claro y volátil. El asfalto lo podemos encontrar en estado sólido, y el betún es un intermedio entre un estado líquido y un estado sólido. Ajá, un tema importante que podemos destacar es acerca de la clasificación del petróleo. Obviamente esto es referente al crudo, que sabemos que el crudo es el que extrae de los extractores, las máquinas extractoras, para después refinarlo. Obviamente el crudo es negro y aceitoso, esas son unas de sus características, y obviamente podemos clasificarlo dependiendo a dos criterios, que son los grados API, que tienen referencia a lo que es la densidad, y el contenido de azufre. A mayor cantidad de grados podemos definir, de grados API, podemos definir que el petróleo es simplemente más liviano o ligero. Eh, y a menor cantidad de grados podemos decir que el petróleo obviamente es más pesado, o es extra pesado. Eh, Como podemos observar en la lámina, pues podemos encontrar que un crudo liviano tiene grados o gravedades API mayores a 31.1 API. Eh, Entre medio y mediano lo podemos encontrar entre 22,3 a 31,1 API. Y los pesados pueden ir entre 10 a 22,3 API, y los extra pesados pueden ir menores a 10. Esto es importante saber, obviamente, porque los crudos pesados y extra pesados pueden ser importantes en el tema de la refinación. Mientras un crudo sea muy pesado, es más costoso extraer sus derivados y procesarlo para convertirlo obviamente en gasolina o algún combustible que sea de utilidad. Eh, Normalmente, pues los crudos extrapesados requieren más costo para poder transformarlos. Algo similar ocurre también con lo que es el contenido de azufre. En el contenido de azufre, cuando un crudo es menor a 0,5%, lo podemos decir que es un petróleo dulce. Al ser un petróleo dulce, un petróleo que es bastante valorizado en el mercado, y obviamente al ser un petróleo dulce es más fácil el proceso para convertirlo en gasolina,
o en un combustible, y a mayor grado de azufre lo podemos clasificar como un petróleo ácido, que es un petróleo, pudiésemos decir, menos cotizado en el mercado y obviamente tiene más inconvenientes al transformarlo, al hacer el proceso de transformación del crudo, pasarlo a algún derivado. Entonces por eso es importante tener en cuenta estas clasificaciones acerca del crudo. Ok, bueno, en esta diapositiva podemos estudiar lo que veníamos estudiando acerca de los grados API, las clasificaciones del crudo y de la cantidad o el contenido de azufre que tiene ese petróleo. Como podemos ver, aquí se encuentra lo que es un eje acerca de los grados a menor grado que podemos encontrar aquí. El crudo obviamente va a ser más pesado y podemos encontrar un eje que lo mostramos aquí donde podemos observar lo que es el contenido de azufre. A menor contenido de azufre, que sería para la izquierda, el petróleo es dulce, y a mayor contenido de azufre, obviamente el petróleo es agrio. Esta tabla con estos ejes nos importa debido a que podemos clasificar cada uno de los petróleos que son extraídos a nivel mundial. eh, o de los mercados de petróleo que existen a nivel mundial. Por ejemplo, si nos vamos al Brent, que está aquí, podemos observar de que tiene un bajo contenido de azufre y es un crudo con porcentaje o con grados API bastante elevados. Con grados API bastante elevados, o sea, significa de que es un crudo liviano y con contenido de azufre bastante bajo, donde podemos clasificarlo como dulce. Podemos decir que ese petróleo para procesarlo tiene un valor importante en el mercado, ya que no necesita de una gran inversión para transformarlo en un combustible o en alguno de sus derivados. Ahora, si nos vamos a, por ejemplo, el de Bachaquero y Boscán en Venezuela, que lo podemos observar aquí, podemos observar de que el petróleo tiene un contenido de azufre bastante alto, y donde su clasificación entra en agrio, y es un crudo bastante pesado debido a que tiene un grado API debajo de los 22 grados. Entonces, obviamente, para procesar este tipo de petróleo tiene un costo más elevado para procesarlo en gasolina o en alguno de sus derivados. Por eso este petróleo necesita ser procesado en varias refinerías. Aquí obviamente también podemos encontrar algunas clasificaciones con respecto al porcentaje de azufre y a los grados API, que obviamente esta tabla de la izquierda no te lo da de manera certera. Estos son los valores verdaderos de cada uno de los grados API y del contenido de azufre de los distintos petróleos, por ejemplo, como el del Mar del Norte, el WTI que es el de Texas, el ANS que es de Alaska y el BCF-17 que es el de Venezuela. Como podemos observar, el Brent tiene 38 grados API, es bastante liviano. El WTI tiene 36.2, bastante liviano. El 26.5 para el ANS, que podemos decir que es un crudo medio. Y un crudo pesado para el BCF-17, que es el de Venezuela. Y los contenidos de azufre son bastante eh, están por encima de 0.5 para el ANS y el BCF17, entonces se puede decir que es
un petróleo agrio o petróleo medio, y para el Bren y el WTI están por debajo de... No, solo para el Bren, que está por debajo de 0.5, se puede decir que es un petróleo dulce o un crudo dulce. Ok, en la historia del petróleo nosotros podemos clasificarlo, o lo vamos a clasificar en lo que es petróleo antiguo, los inicios de la era del petróleo y ya los años dorados del petróleo. Obviamente en el petróleo antiguo nosotros podemos decir de que el petróleo ha venido relacionado con lo que es la historia humana. Obviamente no se había descubierto a temas industriales como se explota hoy en día, pero sí pequeños afloramientos de petróleo se han utilizado por diferentes poblaciones o comunidades antiguas, donde se le han dado pequeñas utilizaciones específicas para el desarrollo humano. Por ejemplo, se dice de que a los barcos eh, del antiguo Oriente Medio se le colocaba una mezcla del denominado betún, que era un petróleo que se podía encontrar en la superficie, para ellos poder impermeabilizar el bote y de que obviamente no entrara agua. Además de que también en las ciudades del antiguo Irak se utilizaba también el betún, exactamente era para que el agua no entrara como filtraciones a las casas o no entrara por los techos, sino que hubiera una impermeabilización del hogar. Y también los egipcios utilizaron el betún para las momificaciones. Ok, en los inicios de la era del petróleo se puede destacar a Ignacy Lucalescu como el precursor de la industrialización del petróleo. Eh, Eso fue en el año 1853 y ahí se pudo comprobar el rendimiento que tenía este rubro para transformarlo en queroseno con respecto a la transformación del carbón al queroseno. Obviamente era más eficiente transformar petróleo a queroseno y fue uno de los empujes para que se empezaran a crear los primeros pozos petrolíferos del mundo, que se abrieron por ejemplo en Bakú en 1847. Y esta época obviamente estuvo muy marcada por el tema de que, debido a que era un mercado en auge en los Estados Unidos, eh, muchas personas invertían en el mercado o buscaban yacimientos petrolíferos para tener ganancias, ganancias elevadas que los pudieran convertir obviamente en personas millonarias. Okay, en los años dorados del petróleo, uno de los o varios de los acontecimientos históricos que marcaron esta época fueron lo que es la creación del automóvil, debido a que el petróleo como fuente energética fue muy necesaria para la generación de combustible. Esos combustibles obviamente sirven para los automóviles y los automóviles son una fuente de movimiento donde pueden transportar mercancía de un lugar a otro y también puedes transportar obviamente personas, lo que dan un movimiento económico a la región donde se encuentre dichos vehículos. Otro acontecimiento también importante de esa época y que le dieron auge al petróleo a nivel industrial al que contamos hoy como recurso energético fue el tema de la publicidad y además de eso de la implementación ya de lo que era las líneas de producción. Se dice que desde la invención del automóvil, los primeros 8 años para los Estados Unidos se crearon
800.000 vehículos, 900.000 vehículos, que fue obviamente un consumo importante de combustible y debido al consumo de energía que era necesaria, se necesitaban explotar yacimientos petrolíferos y se necesitaba obviamente encontrar más producción de petróleo. Ok, las reservas de petróleo en el mundo, pues obviamente se han encontrado en todos los continentes del planeta, exceptuando en las zonas polares, y podemos decir que el petróleo se concentra en 8 grandes zonas petrolíferas que vamos a exponer aquí, en las cuales algunas obviamente se encuentran en el mar, por ejemplo. La de América del Norte, que incluye los Estados Unidos y Canadá, tienen 17% de las reservas petrolíferas. La de América del Central y del Sur, con México, Venezuela, Argentina y Brasil como principales países productores, tienen 12%. La de África del Norte, con Libia, Argelia y Egipto, que son los países del norte de África, cuenta con un 5% de las reservas de petróleo en el mundo. Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos cuentan con un 20% y la del Extremo Oriente de Indonesia y China que incluye un 20%. Además están las de Europa, la parte del Mar del Norte, con Gran Bretaña y Noruega como grandes productores con un 6%. Obviamente hay otras zonas que no se han explotado, por ejemplo como lo son el Ártico, Alaska, Canadá, Groenlandia y Siberia, y se ha calculado que las reservas de petróleo en el planeta suman 150 mil millones de toneladas equivalentes de petróleo, que es una quinta parte de lo que son actualmente rentables para las técnicas modernas de extracción. Eh, de acuerdo con estos datos, pues si la humanidad consume petróleo al mismo ritmo que lo ha hecho en todos estos años y no descubre más yacimientos, se prevé que el recurso se agote en 75 a 100 años. Ok, en esta diapositiva podemos encontrar los países con mayor reserva de petróleo en el mundo. En los primeros 5 podemos encontrar a Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Canadá, Irak. Destacamos obviamente los dos primeros, donde está Venezuela, que tiene 303.806 millones de barriles, y Arabia Saudita, que sería el segundo país con mayor reserva de petróleo, con 258.600 millones de barriles. Obviamente estos datos están actualizados para la fecha 2021 y en la gráfica de la izquierda podemos encontrar o podemos observar simplemente el consumo gradual, cómo se ha elevado el consumo a través de los años por la humanidad. Ok, en la prospección y la extracción, la prospección simplemente es la búsqueda de yacimientos. Las formas o las maneras tecnológicas para poder encontrar yacimiento. Obviamente de esa rama se encargan tanto geólogos como diferentes especialistas en estudiar formaciones rocosas, en estudiar tal vez pistas que puedan determinarlos a un yacimiento petrolífero, como por ejemplo formación de asfalto, encontrar alguna fuga natural de donde exista gas, y obviamente al ellos tener todas esas pistas puedan hacer estudios tecnológicos que le puedan dar un mapa acerca de lo que son las formaciones geológicas, donde ellos pueden determinar en verdad si existe o no existe un yacimiento. Algunos de los métodos utilizados por estos profesionales son, por ejemplo, la de dar unas, unas
vibraciones sonoras bastante elevadas en la parte interna de las capas terrestres. Por ejemplo, con esta, como se puede observar en la imagen del medio, ese camión se utiliza simplemente para eh, dar un choque vibracional a las piedras y poder obtener un mapa de la formación geológica. Esto también se puede utilizar obviamente en yacimientos petrolíferos a nivel del mar, donde obviamente estos camiones se transforman en barcos, donde ellos lanzan un explosivo que hace que exista un movimiento vibracional. Obviamente esto antes se utilizaba con dinamita, pero resulta que la dinamita mata a mucha fauna, la fauna marina, entonces se han buscado otros métodos para generar esa explosión y que se genere esas vibraciones necesarias para poder determinar si existe un yacimiento o no. Y bueno, cuando se conoce de que existe un yacimiento en algún lugar, se utiliza ya lo que es, se monta obviamente lo que puede ser una máquina de extracción, eh, o simplemente una plataforma marítima donde se van a hacer las perforaciones hasta encontrar el yacimiento y poder extraerlo. Obviamente en este proceso de extracción existe un peligro bastante considerable debido a que se manejan grandes presiones y se puede haber un peligro para los que están en el trabajo, realizando el trabajo de extracción. Ok, bueno, en el transporte y refinado. El transporte, eh, uno de los métodos de transporte más utilizados a nivel mundial simplemente son los oleoductos. Los oleoductos se encargan de llevar lo que es el crudo y diferentes subderivados del crudo desde el lugar de donde lo extraen a un lugar donde lo refinen. Obviamente la creación de oleoductos se da a la problemática del transporte del crudo. Eh, Como ya se sabe, anteriormente el crudo era transportado por túneles de madera, donde era transportado por camiones y simplemente pues eso presentaba un riesgo para las empresas que invierten en este mercado debido a que se pueden presentar obviamente accidentes donde generen pérdidas al mercado de una industria bastante lucrativa y además de eso generar contaminación al medio ambiente o a las comunidades aledañas. Eh, los oleoductos es un método de transporte bastante eficaz. Obviamente para su construcción y diseño hay que soldar una infinidad de láminas eh, a una cantidad de kilómetros y creo no, mejor dicho, es un hecho de que de los procesos más costosos para la creación del oleoducto es encontrar la ruta adecuada para poder crear el oleoducto y además no estorbar con lo que son las poblaciones aledañas o las poblaciones de menores recursos que se encuentran obviamente este, que se encuentran en la vía por donde va a ser construido el oleoducto. Bueno, el otro método de transporte consiste en lo que son los barcos o los tanqueros por vía marítima, donde obviamente no se pueden construir oleoductos debido a que es el mar y los costos serían obviamente muy elevados, excepto de que sea un proyecto ingenieril muy ambicioso. Normalmente el crudo
de un continente a otro se transporta vía marítima, se envía en tanqueros o supertanqueros, y este método de transporte tiene un costo significativo con el medio ambiente, debido a que sí existe un proceso de contaminación al ser transportado, debido a que existe pérdida del, del crudo que se lleva hacia el mar, y eso genera desastres a nivel ecológico. Ok, en los productos de destilación del petróleo se obtienen progresivamente lo que son todos aquellos compuestos de temperatura de ebullición semejante y que contienen también características semejantes. Entre esos productos podemos encontrar lo que son los gases, el éter del petróleo, la gasolina y naftas, los gasoleos. Gasoleos son compuestos formados por cadenas de 15 a 18 átomos de carbono. Los fueloleos, que son productos pesados obtenidos como residuos de la destilación atmosférica, algunos aceites y lubricantes, la cera, el asfalto y el coque. Ok, según lo que hemos definido anteriormente, obviamente el petróleo es un rubro con un potencial energético enorme, y además de eso es un producto muy cotizado en los mercados internacionales. Debido a eso, pues varias de las problemáticas a nivel global por el dominio de este rubro se dan más que todo por el tema comercial, en donde se generan obviamente guerras, conflictos bélicos que se han presentado en la historia del siglo XX y algunos del siglo XXI, y también conflictos sociales que se pueden presentar en países exportadores de petróleo, por ejemplo como Nigeria y Venezuela. Eh, También una de las problemáticas a escala global eh, del recurso energético del petróleo es de que el recurso, de que el producto, el rubro es muy contaminante y no tiene una afinidad con el medio ambiente. Entonces, actualmente se están buscando otras formas de generación energética, otros tipos de energía menos contaminantes, para poder sustituir el daño que se le está haciendo al medio ambiente, que es producto de la extracción del petróleo, eh, de su transporte y de su refinación, de todos los procesos que se expusieron anteriormente. Ok, las aplicaciones de los derivados del petróleo. Los derivados del petróleo pues tienen tantos usos como ingenios, obviamente. Y hemos sido obviamente los humanos capaces de desarrollar para transformarlos en calor, trabajo, materia prima y otros productos. Por ejemplo, en el área del transporte es uno de los sectores obviamente que más petróleo consume en forma de carburante. A nivel mundial, la demanda de gasolina representa un 25% de la demanda total de derivados del petróleo. Los carburantes que se utilizan en todo el mundo para impulsar los diferentes medios de transporte, ya sea automóviles, motocicletas, camiones, barcos, aviones, entre otros, son la gasolina, los gasoleos y los querosenos. Esos son carburantes con los que se alimentan obviamente los motores, que transforman la energía térmica en hidrocarburos en movimiento. Eh, para hablar de algunas aplicaciones del sector doméstico, eh, del petróleo obviamente están presentes en algunos hogares en forma de gases licuados o GLP. Por ejemplo, en el sector doméstico se puede encontrar el propano derivado, el butano, gases que se distribuyen mediante las populares bombonas de color naranja o con los que se llenan regularmente
los depósitos centralizados que proveen calefacción y gas. Obviamente, estos tipos de gases se utilizan para lo que es la calefacción en los hogares donde existe invierno. Ok, las aplicaciones de los derivados del petróleo, por ejemplo, para el sector industrial, se utiliza, por ejemplo, los combustibles se utilizan para ser utilizados en máquinas que puedan mantener la producción de una industria. Por ejemplo, los combustibles, ahí hay un ejemplo de las calderas, los combustibles como el fuloleo, el gasoleo, eh, la gasolina, entre otros, son utilizados para hacer los procesos de inicio de esas máquinas. Por ejemplo, en el caso de las calderas, se utilizan los combustibles para hacer el proceso de ignición en la caldera y transformar el agua en vapor a alta temperatura y alta presión. Ese vapor, por ejemplo, aquí en el Hospital de los Andes, se utiliza para el tema de la esterilización en la parte de equipos médicos y sí, esterilización en la parte de equipos médicos. Equipos necesarios también, por ejemplo, para temas de operación. Bueno, y otras aplicaciones que se pueden encontrar de los derivados, obviamente, es de la industria petroquímica, donde se puede obtener un sinnúmero de productos. Por ejemplo, entre esos podemos encontrar el plástico, caucho, eh, algunos detergentes y obviamente inclusive hasta algunos perfumes. Existe una cantidad de derivados grande, el cual hace de que el petróleo en verdad sea un rubro que tenga un poder adquisitivo, un poder de cotización bastante elevado a nivel mundial y pues es el rubro de mayor peso a nivel energético en estos momentos. Bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado, espero que me haya hecho entender de la mejor manera y bueno, gracias.